Muy bien, ahora vamos a darle lugar entonces a Esteban para que él nos exponga, nos explique la palabra de Dios en esta oportunidad y seguimos entonces con esta materia de la iglesia, de eclesiología. Adelante, Esteban. Muy bien, bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a seguir compartiendo este tema tan importante que estamos viendo acerca de la iglesia y pensaba que apropiado y que justo, no es casualidad, ¿no? Porque Dios hace todas las cosas, que podamos estar viendo este tema justo en un mes aniversario donde, más allá de que el año ya había comenzado, que aunque empezamos y se cortó rápido, pero bueno, pudimos seguir con todas las actividades y un poco el aniversario es un poco un relanzamiento, una inyección para la iglesia, también de ver, de evaluar, de hacer una evaluación y una proyección hacia el futuro. Así que está bueno que podamos estar viendo este tema, y en esta noche un tema tan importante que tiene que ver entonces con como decíamos, el propósito y la misión de la iglesia. ¿Sí? Voy a compartir ahora el Power. A ver si lo podemos... Ahí está, muy bien. Bien, entonces vamos a estar viendo esta noche este tema, propósito y misión de la iglesia. Algunas definiciones que podemos ver sobre lo que significa propósito y misión, que parece que fuera algo parecido, pero vamos a ver algunas diferencias. Definición del diccionario de propósito es ánimo o intención de hacer o no una cosa. Ánimo o intención. Intención o ánimo de hacer una cosa. Y misión es una comisión o un encargo que se le envía a alguien. ¿Sí? En este caso lo vamos a pensar, por supuesto, a lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso vamos a empezar, y en esta noche vamos a estar viendo primero el propósito de la iglesia, y el martes que viene estaremos trabajando también con la misión. Y como estuve escuchando hace un par de semanas, a través de un estudio bíblico también, la misión integral de la iglesia, la misión integral. Así que vamos a ver en esta noche el propósito de la iglesia. Entonces, cuando pensamos en el propósito, pensamos en la intención o el fin que tuvo Cristo al fundarla, ¿sí? Ahí vemos esta palabra, la intención, ¿no?, de Cristo al fundarla. ¿Y cuál es la utilidad de la iglesia en los planes de Dios? ¿Sí? Es muy importante entender esto, porque cuando nosotros entendemos y tenemos claro cuál es el propósito de la iglesia, podemos concentrarnos bien teniendo un propósito claro, ¿no?, teniendo la intención clara de la cual Dios puso a la iglesia. ¿Sí? Podemos concentrarnos bien sabiendo los propósitos, podemos también cooperar. ¿Sí? Cuando sabemos el propósito, tenemos este espíritu de cooperar, sabemos a lo que apuntamos, sabemos a lo que Dios quiere, y la iglesia va a ser más fuerte y saludable al estar movida por los propósitos o varios propósitos que vamos a ver que Dios tiene. Así que es importante en esta hora que podamos recordar entonces para qué Dios ha puesto la iglesia en este lugar, para qué Dios fundó la iglesia. Entonces vamos a ver, el Señor fundó la iglesia, ¿para qué? Y vamos a ir viendo ahí, vamos a ver el abecedario, no vamos a ir hasta la Z, pero cada punto va a empezar con una letra. Vamos a empezar con la A, ¿sí? Y el primer propósito es que la adoración y la alabanza ascienda a Dios. Vamos a leer ahí algunos textos que tenemos ahí para compartir. Milka ya me empieza a ayudar. Si alguno quiere buscar Juan capítulo 4, también puede ir buscando. Milka, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Muy bien. Y leo yo rápidamente Juan capítulo 4. El versículo 22, empezamos a leer, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ver entonces en esta noche qué es la adoración, cuál es el significado de la adoración, y estos pasajes que se relacionan con este tema, ¿no? Fíjense, vamos a ver algunas definiciones que podemos encontrar con respecto a la adoración. Está la palabra en el griego, pero directamente yo voy a ir a la definición, algunas que podemos encontrar. Adorar es actuar piadosamente hacia, hacer reverencia, dar obediencia. Reverenciar, dice, acentuando el sentimiento de maravilla, ¿sí? Y podríamos unir todas estas definiciones en una sola, ¿no? Y poder decir que la adoración es el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, caminos y demandas, por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias, o mediante actos realizados en curso de tal reconocimiento, ¿sí? Podemos ver entonces esta definición, y como veíamos ahí en uno de los pasajes que leíamos, estos dos, el de Mateo y el de Juan, que nos hablan de la adoración, de un corazón, de una vida que quiere honrar a Dios, que se maravilla de Dios y quiere expresarle gratitud a Dios. Y podemos ver 4 cosas con respecto a la adoración que Dios le agrada, ¿sí? Las voy a marcar ahí, ¿sí? Son estas 4 cosas que podemos ver y pensar, ¿no? A Dios le agrada una adoración en verdad, ¿sí? Y la adoración que es en verdad debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. A Dios le agrada una adoración auténtica, ¿sí? Y ahí hablaba de, allí Jesús, cuando decía esta expresión, así en Juan capítulo 4, decía: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y ahí lo hace con minúscula, ¿no? Y en verdad es necesario que le adoren, ¿eh? Ahí cuando está hablando del espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu, con el cual a través de él nos podemos nosotros comunicar con Dios. Podemos decir que la adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Jesús decía, y leíamos ahí en Mateo, que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y él quería decir que esta adoración tenía que ser auténtica y tenía que ser sentida de corazón, ¿sí? No solo de decir palabras correctas, podemos decir, o a veces quizás palabras rutinarias, quizás, en nuestras expresiones de adoración hacia Dios, sino realmente creer lo que decimos y hacerlo con sinceridad, ¿no? La palabra dice: este pueblo, se acuerdan de labios, me honra, pero su corazón está lejos, ¿no? Y Dios quiere realmente que haya una alabanza que brote de un corazón, que sea sincera, ¿sí? Para nuestro Dios, sabiendo que Dios realmente está mirando nuestro corazón. Por eso nuestra alabanza tiene que brotar de nuestro corazón, y también tiene que ver con nuestros sentimientos, que a veces quizás podemos dejarlo afuera, pero es importante que también en ese tiempo, cuando nosotros también estamos alabando al Señor, cuando podemos expresarle a Dios nuestra gratitud, cuando podemos maravillarnos de Él, sea en un culto, sea en nuestra casa, escuchando una canción, sea en nuestra actitud de vida de adoración a Dios, ¿no? Porque adorar a Dios no solamente, no es una canción, no es un momento, sino que cada acto de mi vida puede ser un acto de adoración. Por eso vemos que la adoración tiene que ser en verdad, conforme a lo que dice la palabra de Dios, tiene que ser auténtica, tiene que brotar de un corazón sincero, tiene que ser reflexiva, ¿sí? Tiene que ser reflexiva. Dice: amarás a Dios, dice también, con toda
con toda tu mente, ¿no? Y es importante también poder pensar. Muchas veces, a veces en la escuela dominical, cuando cantamos con los chicos, y los que dirigen a veces paran y hacen pensar en una canción, ¿no? Está bueno eso, hacerlo, y nosotros también, cuando estamos alabando al Señor, pensar y estar reflexionando en lo que decimos, no repetirlo mecánicamente, sino estar siendo conscientes de lo que estamos diciéndole a Dios, ¿eh? Una oración reflexiva, ¿eh? Nuestra mente tiene que estar puesta realmente en lo que hacemos. Pero finalmente, a Dios le agrada una adoración práctica, ¿sí? Y allí tenemos el pasaje de Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Versículo 1, ¿no? Decía el apóstol Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le leo esta paráfrasis de este texto que dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y pensamos, ¿por qué Dios quiere nuestro cuerpo? ¿No? Decimos, ¿por qué no dice ahí adorar en espíritu? ¿Por qué dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este mundo, ¿no? En este planeta. En la eternidad vamos a recibir un cuerpo espiritual, pero mientras estamos acá sobre la tierra tenemos que darle todo a Dios. Y darle nuestro cuerpo, darle nuestra vida, darle nuestro tiempo a Dios, eso también es un acto de adoración. No sé si alguna vez escucharon esta expresión, ¿no? Decir, esta noche no voy a la reunión, pero te acompaño en el espíritu, ¿sí? Realmente eso nos sirve, lo que sabemos es que tenemos que estar, tenemos que estar. Por lo tanto, Dios quiere que rindamos también y que le demos nuestro cuerpo, en nuestra vida, como un sacrificio vivo, ¿sí? Y esto también requiere sin duda un esfuerzo para Dios. Pensemos entonces en la adoración, pensemos en lo importante de esto, y quiero leerles una frase que encontraba en un libro que decía que tenemos que, cada acto de nuestra vida tiene que ser un acto de adoración. Les leo lo que dice, miren, está muy bueno, dice: el secreto para una vida de adoración, dice, hacer todo como si lo hicieras para Jesús. Toma tu vida cotidiana, las cosas de todos los días, tus descansos, tus comidas, tu trabajo, tus idas y tus venidas, y ponlas como una ofrenda a Dios. El trabajo, dice, se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él, lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Y dice también al final, la verdadera adoración se trata justamente de eso, de enamorarse de Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón. Es un corazón agradecido, es un corazón maravillado por el Señor, y es una vida que quiere ser entregada a Él. Y recordemos que la adoración no es solamente una canción, no solamente es un tiempo de alabanza, sino que es cada acto de mi vida. Por eso vemos este punto tan importante, ¿no? Que esta adoración y alabanza ascienda a Dios, que podamos y fuimos hechos a Él para adorarle al Señor. Pero en segundo lugar vamos a mirar, y ahora vamos con la letra B, ¿sí? Vamos con la letra B, y esta nos habla de esto tan importante, ¿no? El propósito para el cual Dios fundó la iglesia es para que podamos brindar o proporcionar comunión, ¿sí? El texto de Hechos 2:42 es muy conocido, ¿no? Y Milka lo lee. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, recordamos siempre este texto tan importante, esta iglesia que perseveraba, que era persistente en estas cosas, y lo importante que era la comunión, ¿no? El poder estar juntos y compartir, ¿no? Tenemos ahí 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, y el apóstol Pablo escribía a Filipenses 1:5, leo a partir del 4, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta era la oración
de Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio. Y Gálatas 6:10 nos recuerda esto tan importante, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien. Qué bueno es pensar que somos una familia espiritual. Y a veces charlando con algunas personas y compartiendo el Evangelio y compartiendo a un discipulado, decíamos, bueno, qué importante es que podamos tener en los hermanos de la iglesia una familia. Realmente lo sentimos así. Nosotros tenemos varios familiares de la sangre, ¿no? Pero por sobre todo nos une un lazo espiritual, que sabemos que es el Señor. Y como bien escuchamos en las clases anteriores, la importancia de la comunión, de la unidad que podemos tener a través de Jesucristo, ¿no? Y recordar que a través de esa comunión podemos recibir toda la hermosura de la unidad y estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es tan importante congregarnos. Hoy lo tenemos que hacer de esta manera, no nos queda otra, pero cuando volvamos tenemos que seriamente pensar en que necesitamos estar juntos, ¿no? Y hoy que todos decimos, sí, queremos estar juntos, nos queremos ver, que esto se mantenga, ¿no? Que esto sea siempre nuestro deseo de estar en la casa de Dios, primero para adorarle a Él, ¿no? Pero también para poder experimentar esa comunión, esa relación que podemos tener unos con otros, para estimularnos en el amor, y como dice allí, Hebreos 10:24, en las buenas obras. Lee Milka, bueno, es conocido el Salmo 133, ¿no? Dice Milka: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen... listo. Bueno, ahí no, bien. Fíjense, no la expresión, ¿no? Juntos, podríamos estar juntos, ¿no? Pero dice juntos y en armonía, ¿sí? Juntos y en armonía. Qué bueno es que esto se pueda experimentar en la iglesia, ¿eh? Los que estamos en la música, sabemos que hay ciertas notas que hacen a una armonía que suene agradable al oído, pero cuando llega hay una nota disonante, rara, fuera de ese acorde, empezamos a decir, esto suena raro, ¿no? Ya no hay, al menos la armonía tradicional que nosotros conocemos en nuestro lugar donde vivimos, pero vemos allí una nota discordante, ¿no? Dios quiere que estemos juntos y que haya armonía, ¿sí? Y que realmente podamos experimentar esto de animarnos unos a otros. Y creo que en este tiempo tenemos que seguir ejercitando esto unos a otros, animando quizás a aquellos que están más desanimados, quizás a aquellos que están pasando quizás pruebas más difíciles, que podamos estar juntos en este tiempo y realmente experimentar una comunión práctica unos con otros, ¿eh? Así que qué importante que es la comunión. Y ahí yo pongo, fíjense, el bautismo, ¿no? Lo pongo ahí entre paréntesis. Sabemos que es muy importante el tema del bautismo y que lo relacionamos al tema de la comunión, ¿no? Recordamos que la importancia del bautismo, ¿no? Allí tenemos la expresión en Mateo 20:28, que dice así la palabra de Dios. Perdón. Mateo 28:20. Dice, ¿no? Enseñándole dice que guarden, dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿no? Debemos recordar entonces la importancia que tiene el bautismo, ¿sí? Que es una prioridad, porque acá encontramos este mandato, aquel que desea bautizarse, y sabemos que hoy hay hermanos nuevos que están teniendo este deseo, de bautizarse. Es una prioridad, es importante porque tiene que ver con un principio de obediencia. Dice acá la palabra ir, hacer discípulos bautizándolos, es un principio de obediencia, y también el bautismo nos permite participar de la comunión íntima de la iglesia local. Cuando yo me bautizo, cuando yo asisto a una iglesia, yo me identifico con Cristo a través del bautismo, me identifico con mis hermanos, me identifico con aquellos familias, con aquellas personas del mundo, y es un acto también de testimonio. Y esto nos permite poder comprometernos más también en el servicio
y poder experimentar en plenitud la comunión íntima con la iglesia local, ¿sí? Somos todos miembros de la comunión, podemos decir, de la iglesia universal, de todos los lugares, pero podemos experimentar una comunión particular en la iglesia local donde Dios también nos ha puesto y donde Dios nos pone, ¿no? Según la situación, o quizás a veces, obviamente a veces por ahí hay algún cambio de iglesia que Dios permite que podamos hacer, pero nosotros en el lugar que estamos podemos experimentar esta comunión íntima, podemos decir, con la iglesia. Avanzamos, decíamos, íbamos con la A, la adoración, la B, brindar comunión, y seguimos en este punto, ¿no? Que también tiene tanto que ver con la comunión, ¿sí? Leemos ahí Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Muy bien. Bien, seguimos con 1 Corintios, capítulo 11. Este pasaje tan conocido, que lo vamos a estar viendo también, dice, porque yo recibí, 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced, resaltamos esto, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vemos entonces la importancia de esta cena del Señor, que también tiene que ver con la comunión, y que el Señor Jesús instituyó como, digamos, la única reunión, podemos decir, instituida por el Señor, ¿no? Y pensamos en esto, ¿no? Es el camino no solo por un encuentro personal de reconocimiento y de adoración, ¿no? Porque allí podemos cada uno de nosotros expresarle a Dios nuestra gratitud, hacer memoria de Él, recordar su obra, pero sino también para que estrechemos vínculos de comunión en la contemplación de Cristo. Por eso cuando celebramos la cena del Señor estamos celebrando la reunión de la comunión, ¿sí? Y no debemos perder de vista esto, es la reunión de la comunión. Fíjense el ejemplo negativo de la iglesia de Corinto, ¿no? Sabemos bien que la iglesia de Corinto era una iglesia particular, era una iglesia con muchos dones, con muchos hermanos que tenían, Dios la había dotado de muchos dones, pero sin embargo vemos que era una iglesia carnal. No era una iglesia espiritual, porque vemos que había celos, que había contiendas, que había divisiones, y que todo eso atentaba contra la comunión. Por eso, fíjense lo que dice 1 Corintios 11, 17. Qué expresión tremenda, ¿no? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Muy bien, tremendo este pasaje, ¿no? Se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Qué tremenda esta palabra, qué dura, ¿no? Reunirse para lo peor. ¿Y cuándo nos reunimos para lo peor? Cuando hay grietas, cuando hay divisiones, como dice acá, ¿no? Oigo que entre vosotros hay divisiones. Fíjense lo que le decía el apóstol Pablo en en 1 Corintios 1:10, lo leo yo, dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, grietas, hoy que se habla tanto de la grieta, ¿no? De la grieta en nuestro país, sino que estén perfectamente unidos. Pasada, ¿no? Hablando acerca de la unidad de la iglesia, ¿no? Sabemos que la unidad ya está hecha, porque la unidad la hace Cristo, pero nosotros tenemos que guardar la unidad, como dice allí, leíamos en el vínculo de la paz. Y qué tremendo cuando pasa esto, cuando hay grietas que se meten en la iglesia y que convierten a esta reunión tan importante en una reunión que no es para lo mejor, sino para lo peor. Son palabras duras del apóstol Pablo, pero importantes para destacar y recordar la importancia
como decíamos antes, de que haya armonía, de que haya comunión, de que haya no haya ninguna cuenta, ninguna situación, sino que podamos arreglar las cosas. Allí en la iglesia veíamos división, veíamos celos, envidias y contienda, y esto sin duda hacía que este propósito no fuera cumplido de la mejor manera. Así que vemos la importancia de la cena del Señor, este mandato que Jesús nos ha dejado, pero también vemos en la letra D, y ya vamos avanzando, dar la gloria a Dios, ¿no? Glorificar a Dios. ¿Qué significa esto? Significa mostrarlo, significa hacerlo conocer y enaltecerlo, ¿sí? Pero esto lo podemos hacer a través, ¿de qué manera? A través de nuestra vida, ¿no? Y podemos ver algunas cosas. Vamos a mirar ahí Efesios 4:12. Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, ahí dice a fin de, ¿cómo dice? Perfeccionar a los bien. Santos para la obra del ministerio. Bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me parece que estaba en el 4:14, me parece que me confundí. Volver a leer el 14, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, no. Bueno, tuve un flash ahí. Bueno, después lo voy a checar bien porque hice un cambio de texto. Seguimos el que sigue, viviendo una unidad, perdón. Romanos 15, 5 y 6. Ahí está, vamos. 5 y 6. Sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces avanzando, ¿sí? Viviendo en unidad, de esa forma vamos a glorificar a Dios. Viviendo y hablando su palabra, ¿sí? 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Seguimos pensando y vemos también que podemos glorificar a Dios viviendo, hablando su palabra, y que esto sea para glorificar a Dios, ¿no? Dando fruto. Dice Juan 15:8, lo leo yo, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Llevando fruto en nuestra vida como hijos de Dios, glorificamos a Dios. Y no dice solamente fruto, sino dice mucho fruto. Dios espera esto y esto glorifica a Dios. Pero finalmente, esto que aún también podemos estar experimentando hoy, el sufrimiento, por la causa de Cristo también puede glorificar a Dios. Y dice Juan 21, 18 y 19. De cierto os digo, cuando eras más joven, espera que no puedo ver, te ceñían e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, el 19 también, sí, perdón. Esto dijo, dando a entender con qué muerte, no puedo ver, no voy a ver. Compramos anteojos para mi esposa, perdón. Por la luz. Sigo yo, por favor. Bien, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Luego el mismo apóstol Pedro podría escribir allí en 1 Pedro capítulo 4, en el versículo 14, decía, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, fíjense, es glorificado, ¿sí? Y el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios
por ellos. Cuando el creyente sufre por la causa de Cristo, glorifica el nombre de Dios. Así que vemos ahí este propósito tan importante de glorificar a Dios a través de cada uno de estos aspectos. Tratamos de ir rápido para poder llegar. Y vamos a los últimos 2 puntos. Vamos con la letra E, que es evangelizar al mundo. De este punto lo vamos a estar trabajando bien con respecto a la misión, pero simplemente deslizamos que el evangelizar al mundo es una prioridad, es un privilegio que tenemos los creyentes de exhibir ante los otros la grandeza y la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Dice Colosenses, capítulo 1, 25 al 28, leemos, y dice así: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos el privilegio nosotros, tenemos la bendición de poder anunciar este mensaje, ¿sí? Este que es un misterio para los gentiles, para la gente del mundo, pero que nosotros podemos dar a conocer como Cristo la esperanza de gloria. Sin duda es este propósito tan importante, el de evangelizar, y como recordamos ese pasaje, así en Mateo capítulo 5, versículo 13 a 16, que nos dice que tenemos que ser sal y tenemos que ser luz, alumbrando a un mundo que está en oscuridad, mostrando este mensaje del Evangelio que tenemos para compartir y exhibir y mostrar, entre otros, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y vamos a finalizar, ¿sí? Ese punto, como les decía, lo vamos a ver bien cuando hablemos de la misión, ¿sí? Vamos a ver qué es evangelizar y vamos a ver específicamente cómo tenemos que hacerlo y cuál es la misión integral de la evangelización. Finalmente, entonces, vemos el último punto, que es formar y capacitar a los hermanos. Y ahí pongo entre paréntesis madurez espiritual, ¿sí? Efesios 4:14 dice Milka: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, empleador con astucia, las artimañas del error. Bien, una versión distinta, bien. Bien, formar, entonces, capacitar a los hermanos. Y esto nos habla de la importancia de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? La edificación de este cuerpo, y como dice acá, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Llegar a la perfección, ¿sí? Y la perfección no significa impecabilidad, porque sabemos que nosotros, aunque nuestra medida es Jesucristo, no vamos a llegar nunca, porque Jesucristo nunca pecó, y nosotros vamos a pecar. Pero esto está hablando de madurez, esto está hablando de desarrollo, está hablando de un crecimiento espiritual continuo, de ser completos, equipados, como dice también allí Timoteo, para toda buena obra. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, por eso necesitamos ser enseñados, por eso necesitamos capacitarnos, por eso tenemos estas reuniones, por eso escuchamos mensajes, vamos a campamentos, conferencias, y tenemos esta oportunidad siempre de conocer más de la palabra de Dios. Y esto es importante para nuestro crecimiento. La importancia de la instrucción y de la edificación, ¿no? Tan importante en nuestra vida. Muy bien, yo quiero marcar acá también el hecho de formar y capacitar. Esto también lo vamos a ver en el propósito, en la misión, pero destacaba acá la importancia del discipulado, ¿no? Lee, Milka, por favor, a ver si podés ver. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, y el 19 decía, id y haced discípulos. La importancia del discipulado también en esta etapa de formación. Necesitamos en la iglesia personas que estén haciendo esta tarea,
necesitamos capacitarnos para esto. Hoy, por lo menos yo sé de 2 o 3 familias que estamos haciendo discipulados con gente nueva, ¿sí? Y es muy importante. Y realmente necesitamos capacitar. Hay materiales que aún en esos materiales tenemos que estudiarlos porque son difíciles, y a veces las personas nuevas vienen con preguntas difíciles, complicadas, que tenemos que tener un buen argumento y conocimiento para poder explicar. Y de repente hay cuestiones que decimos, bueno, esperá, lo voy a analizar, lo vamos a hablar, porque hay cosas que son complicadas muchas veces de explicar. Necesitamos entonces capacitarnos para discipular. La gente nueva necesitamos personas que puedan capacitar a los nuevos que se acercan a la iglesia. Y realmente a mí me llama mucho la atención cuando viene alguien nuevo, como enseguida, me ha pasado muchas veces que y hemos realizado varios discipulados, a veces con jóvenes y diferentes hermanos, y siempre rápidamente aceptan. Uno dice, bueno, a veces quizás les dan, o los intimidamos. No, enseguida tienen ganas de hacerlo, tienen ganas de juntarse, y esto requiere tiempo de nuestra vida para dedicar a las personas, para estar con ellos, para acompañarlos. Necesitamos, hermanos, que todo, y yo viendo este tiempo, como todos los que estamos en la iglesia, y muchos están compartiendo la palabra, vemos que hay capacidades, hay potencial, por eso necesitamos capacitarnos para hablar a las personas nuevas. Y decimos, esto no lo puede hacer cualquiera, y esto también obviamente tiene que estar organizado también desde los ancianos, ¿no? Para que podamos hacer esto de una forma estructurada y compartir esta carga en el buen sentido para ayudar a aquellas personas nuevas. Muchas veces hay campañas, hay actividades, y las personas van quedando en el camino. Y la Biblia nos dice, tenemos que hacer discípulos, y tenemos que dedicarle tiempo para enseñarles, para ayudarlos en esa etapa primera de crecimiento que es tan importante y que es base para el crecimiento. Termino con esto, hermanos, y ya estamos en 9:10, la importancia de una enseñanza completa, ¿sí? ¿Por qué pongo así? Miren qué texto tremendo del apóstol Pablo, ¿no? Creo que solamente él lo podía decir con esta autoridad. Lo leo y dice así: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, qué importante, y también para aquellos, qué responsabilidad para los que enseñan, para los que enseñamos, el poder vivir esto, ¿no? Es una responsabilidad enseñar. Hoy hay muchos que están compartiendo la palabra también, y cada vez que no les pasa esto, que cada vez que tienen que dar la palabra hay un peso, ¿no? Porque es la responsabilidad, la carga de lo que estoy diciendo, de tener que vivirlo realmente, de experimentar en mi vida primero lo que leo, para que realmente primero se haga carne en mi vida la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo decía, ¿no? Y esto para los que enseñan y enseñamos, decía, lo que he recibido, 4:9, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que viste y lo que viste en mí. No es solo decir, sino hacer. El maestro tiene que también mostrar a través de la vida, y tenemos una responsabilidad más grande, y Dios nos tiene que ayudar, ¿no? A poder vivir realmente vidas que estén a la altura de lo que enseñamos, de lo que decimos. Que Dios nos ayude a todos, porque todos tenemos luchas, porque todos somos seres humanos, que podemos equivocarnos, que podemos fallar, que Dios nos ayude a vivir cada una de las cosas que decimos y podemos enseñar. Finalmente, entonces digo, una sana enseñanza, ¿no? Nutrida de la palabra de Dios. Es tan importante que esta enseñanza, el otro día escuchamos algo en el mensaje de Horacio, que decía, bueno, hoy se escuchan muchas cosas, ¿no? Vemos muchos mensajes, cuidado con los que escuchamos, estemos atentos, y si escuchamos algo, veamos si realmente es acorde a la palabra de Dios, ¿no? Pero dice 1 Timoteo 4:6, lo voy a leer yo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No solo enseñar, sino tener una buena enseñanza, que esté basada en una buena doctrina, una sana doctrina, como decimos, ¿no? Y una enseñanza que esté nutrida con la palabra de Dios, la palabra de la fe. Hermanos,
qué desafío para nosotros en esta noche ver este propósito. Estas 6 cosas que vamos a mirar y que hemos visto en esta noche. Ahí las tenemos todas juntas para mirar y pensar. Adorar y alabar a Dios en nuestro propósito como iglesia, la cual fundó el Señor Jesús. Brindar y proporcionar comunión. Celebrar la cena del Señor. Dar gloria a Dios. Evangelizar, formar y capacitar. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que bendiga su palabra y que en este, decimos, relanzamiento, este año que Dios nos permite, este aniversario, nos fortalece, nos anima. Cada aniversario que tenemos es tan lindo, poder escuchar a veces que venga una hermana de afuera, nos hace bien la palabra, Dios nos habla, que este tema nos pueda hacer ver la importancia de saber para qué nos ha puesto Dios. Para poder, como decía al principio, cooperar, para poder tener una iglesia saludable, porque sabe a dónde apunta, ¿sí? Tener el propósito claro, ser una iglesia fuerte, movida por estos propósitos. ¿Saben qué? Los planes pueden cambiar, ¿no? Los programas pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar son los propósitos. Concentrémonos en esto, que este año, que a partir de este tiempo y toda esta situación nos lleve a pensar en estas cosas. Esto es para lo cual Dios nos ha puesto. Que Dios nos bendiga, hermanos, que nos ayude con esto que he podido compartir de parte del Señor y que sea de bendición para cada uno de nosotros.